Hola, hola. ¿Cómo les va? Espero que funcione. Estoy usando algo distinto para transmitir. Espero que funcione bien. Dios quiera andar bien. Ok. Seguimos explorando la importancia y la profundidad de nuestros rezos. Llevamos ya un par de semanas profundizando un poquito sobre la manera en que nos vamos a relacionar con Dios a través de nuestros rezos. Y como ya hemos dicho antes, es muy importante entender que la única manera de que los rezos funcionen de forma real, que cumpla con mi obligación de rezar y que también el rezo me permita conectarme con un poquito más con mi alma y con mi corazón, es que yo estudie qué es lo que estoy rezando, que entienda qué es lo que voy a hacer, que comprenda el significado y la profundidad de cada una, ojalá, de las palabras que estoy diciendo. Y de esa manera vamos a poder no solo dejar de sufrir cada vez que uno abre este libro que es el Sidur. Conozco gente que me dice que sufre porque ve que hay palabras ahí que no son suyas y que no lo representan. En primer lugar, cuando yo conozco esto, dejo de sufrir, pero en segundo lugar, empiezo a convertir esta experiencia de rezar, de hacer tefilá, la empiezo a convertir en algo realmente significativo. Así que empezamos la semana pasada, vimos ya la primera bendición, la primera brajá de la amidad, y ahora vamos a empezar la segunda. Esta segunda brajá se conoce como Geburot, es la bendición de la grandeza de Hashem. Ahora, más que una bendición aquí, lo que estamos haciendo es un reconocimiento de su grandeza. En la primera de las bendiciones, la primera de las 18, nosotros dijimos que tenemos que reconocer frente a quién estamos hablando. No puedo iniciar siquiera este diálogo con Dios sin primero decir, ok, entiendo que estoy hablando con el jefe, con el dueño de todo, con el creador de todo, con el mismo que acompañó a Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo primero que tengo que hacer. Y eso es importante. Pero lo segundo que vamos a hacer es hacer hincapié en la capacidad que tiene Hashem de hacer cosas impresionantes. ¿Okay? Y ese reconocimiento es fundamental para que nosotros logremos apreciar que lo que le vamos a pedir a Dios o lo que vamos a conversar con Él es algo que realmente está en sus manos de hacer. Entonces comenzamos diciendo, Ata Gibor Leolam Hashem. Decimos, tú eres Gibor. Gibor significa poderoso, ¿sí? Valiente. Tú eres el más poderoso de todos, le digo, a Dios. Mehaye Metim Ata. Tú eres el que revive a los muertos. Es curioso decir el que revive a los muertos. No porque nosotros dudemos de esa capacidad que tiene Dios, sin duda que la tiene y la reconocemos, pero ¿cómo yo me relaciono con esta idea de que Dios es el que Mehaye Metim? Entonces, lo primero y más simple es que nosotros tenemos que a estas alturas reconocer que al final de los días, cuando venga la era mesiánica, ojalá que sea pronto, Dios va a revivir a todos los muertos, ¿no es cierto? Y los va a levantar nuevamente y vamos a ir todos a Jerusalén a tener una relación directa con Él, con Dios. Eso va a ocurrir en la era mesiánica, que todos los muertos van a revivir, ¿sí? Nuestros abuelos que quizás ya no están, todos nuestros antepasados, vamos a revivir todos y estar en Jerusalén. Esa es la primera componente importante de esta bendición, reconocer que eso va a ocurrir. Pero escuché una vez una explicación bastante más práctica todavía de este concepto de Mehaye Metim, y es el siguiente. ¿Qué significa Met? Met es alguien que no tiene vida. Ahora, nosotros entendemos que el estado natural, por defecto, del ser humano, mío, de los que están escuchando, es estar vivo. Y la persona está viva ¿hasta cuándo? Hasta que no.
Entonces uno dice, estoy vivo, y cuando de pronto Dios lleva la vida a esta persona, decimos, esa persona murió. Y en ese momento nos ponemos tristes y hacemos duelo, pero en estricto rigor, uno debiera asumir que cuando esa persona está en vida, cada segundo y segundo su vida podría interrumpirse. Nosotros lo damos por hecho, porque así como ayer estuve vivo, hoy estoy vivo y yo espero que mañana voy a estar vivo. Y uno se acostumbra a eso, pero en estricto rigor, la vida es muy frágil. Y cuando yo reconozco que es extremadamente frágil, y si todavía tengo más conciencia y yo reconociera que en cada instante Dios me está permitiendo vivir, que es como si yo en cada instante muriera y reviviera al mismo tiempo, si yo tuviera esa conciencia de que mi vida permanentemente es un regalo, mi vida permanentemente se está renovando, entonces cuando lea esta frase de Mejayei Metim Ata, voy a tomar conciencia, no de que Dios tiene un poder de revivir a los muertos en la era mesiánica, voy a decir, ojo, Dios, yo entiendo que si no fuera porque tú en cada instante me permites mantenerme con vida, yo no estaría acá. Y ese es el reconocimiento que en mi opinión es más valioso todavía cuando voy a rezar. Entender, asumir que cada instante de mi vida está en sus manos. Ese es el poder que Él tiene. Ok. Decimos Rav Lehoshia. Rav Lehoshia, estamos diciendo que Él es grande, Rav aumenta, Él es enorme en su redención, en la salvación. Okay. Dios es impresionante la capacidad y la voluntad que Él tiene de salvarnos de las cosas más impresionantes. Él tiene la capacidad, porque lo ha hecho, así como nos sacó de Egipto, pronto se viene Pesaj, así como Dios tuvo la capacidad de sacarnos de Egipto, así Dios nos podría salvar de cualquier cosa que Él quisiera. Lo ha mostrado en su historia. Okay. Luego viene un texto que depende de la época del año, si se lee o no, que es en esta época del año que estamos en el hemisferio norte, estamos en invierno todavía, saliendo ya, a punto de salir del invierno, pero seguimos en invierno, decimos Mashiva Ruach Umorita Geshem, lo que significa que estamos reconociendo que Dios es quien domina el viento, el quien hace que el viento sople, y Morita Geshem, el que hace que la lluvia caiga. Dios controla el viento y Dios hace que la lluvia caiga. Esa frase la intercalamos en invierno y no en verano. Acuérdense, nuestros textos de la tefilá fueron establecidos según la tierra de Israel. ¿Okay? Entonces estamos girando en torno a ese calendario. Ahora, ¿por qué en invierno decimos eso y no en verano? Porque en esta etapa de manifestar la grandeza de Dios, en esa etapa estamos del rezo, nosotros queremos acá conectarnos con aquello que estamos viendo. Yo abro mi ventana y veo, ¿qué es lo que observo afuera? El viento y la lluvia, que en general en la tierra de Israel abundan en invierno y no en verano. El viento y la lluvia por excelencia son manifestaciones que yo reconozco que Dios es grande y controla la naturaleza. Ni hablar que originalmente todo el sustento de la persona dependía directamente de la lluvia. En época de sequía, imagínense hace 500 años, 1000 años, en que todas las actividades estaban orientadas a la agricultura o ganadería, toda la supervivencia estaba vinculada a eso. Entonces, había una conciencia impresionante sobre el valor que tiene la lluvia. Entonces, cuando la persona veía que llueve, ¿okay? La persona entendía, y la lluvia encima cae del cielo, ¿no? El viento también tiene una propiedad interesante. El viento hace que las cosas se muevan, pero yo no veo, ¿no? Es invisible la fuerza que domina el viento, es invisible. Y la lluvia cae del cielo. O sea, son dos fenómenos naturales que ambos comparten esta cosa extraña que nos permite evidenciar que es Dios el que está detrás de estas fuerzas. No hay nadie detrás, no hay nada visible que las domine. Entonces, por eso decimos, reconocemos la grandeza de Dios como el que está detrás de los vientos y la lluvia. Y después seguimos, decimos, Mejalkel Haim Bejeset, reconocemos el poder que tiene Hashem para darnos el sustento. Él, Mejalkel, él nos da el sustento, Él mantiene nuestra vida, Haim Bejeset, con benevolencia. Aquí, de nuevo,
Eh, Podríamos hacer una clase de cada palabra de esto. Mejalkel Jaim Bejeset. ¿Qué significa eso? Dios nos da sustento con generosidad, con bondad. Hay una pregunta interesante aquí. Cuando una persona trabaja y a fin de mes recibe, y trabaja duro, y a fin de mes recibe su cheque, él tiene que decir, gracias Dios porque recibí un cheque, o debiese agradecerle al jefe que le dio el cheque, o la verdad que no hay nada que agradecer, porque yo trabajé todo el mes, me sacrifiqué, me comprometí, me esforcé, hice mis cosas bien, y por supuesto que me corresponde el cheque. Entonces, la manera normal en que los seres humanos, sobre todo hoy en día, se vinculan al sustento, a mi fuente laboral, incluso a todos los logros que hago materiales, habitualmente la gente atribuye sus éxitos en lo económico al propio esfuerzo que yo hice. Cogí Beotzem Yadi. Eso es lo que me trajo mi sueldo. Nada de Dios, nada de mi jefe, nada, nada. Dios no, yo trabajé duro. El otro que no gana plata, así dice alguno, dice, ese es un vago, ese es un flojo. Pues yo trabajé duro y me merezco mi plata a fin de mes. ¿Qué es lo que opina el judaísmo de eso? Mejalkel Jaim Bejeset. Estamos diciendo, es verdad que hay una parte fundamental en mi sustento que sin duda es atribuible a mi esfuerzo. Y eso es indudable. Pero eso no es suficiente. Está muy lejos de ser suficiente. Porque de no tener yo salud y fuerza y algunos talentos, de no haber tenido la posibilidad de tener la educación que tuve, de haber conocido a la gente que conocí, de haber crecido en el ambiente en que crecí, posiblemente ni la mitad, ni el 10% de lo que yo he logrado materialmente lo hubiese logrado. O sea, empecemos a despejar cosas. Gente que yo conocí, oportunidades de negocio que se me presentaron, la educación que tuve, los padres, la cultura, el ambiente, la inteligencia, todas esas cosas que no son mérito mío. O sea, caen del cielo. Esas cosas no son mérito mío. Todo eso, ¿qué relevancia tiene en el resultado final de que yo logré conseguir tal negocio o tal trabajo o tal cosa? Muchísima, muchísima. Entonces, por supuesto que eso no desmerece el mérito que yo tengo, aunque tomé esas oportunidades y las usé bien. Eso es un mérito mío. Pero eso no quita el valor que tiene reconocer que Dios es realmente el que Mejalkel Jaim vejece. Entonces, ya sea que tengo cosas, entonces tengo que agradecer acá el poder que tuvo Dios para darme todas las condiciones para que yo pueda obtener estas cosas. O esté en el escenario opuesto, lo ley, en que me falta mucho, me falta. Y no me falta porque yo no me esfuerce, me falta porque no se me dan las cosas. En ambos escenarios, yo tengo que reconocer, ¿sí? Es Dios el que prepara el ambiente para que yo pueda desempeñarme. Es Él quien tiene el poder de eso. Entonces, cuando yo más adelante le voy a pedir a Dios, o sea, Dios, dame plata para poder tener una casa linda, o dame plata para poder casar a mis hijos, o dame plata para irme de vacaciones, o dame plata para poder pagar mi salud. En todos esos casos, yo tengo que entender que yo me voy a esforzar, pero si Dios no me da las condiciones básicas, nada de eso va a pasar. El poder de mi sustento está en Dios primero, después en mí, pero está en Dios primero. Y si Dios no me da las condiciones, va a ser muy difícil que yo pueda obtener lo que yo necesito, lo que yo quiero. Mejalkel Jaim Vejese. Mejayem Eitim Berrahamim Rabim. Dios nos da la vida con misericordia. Entonces ya hablé un poquito de la necesidad que tengo de reconocer que mi vida permanentemente se va renovando. Aquí me voy a referir al tema de la salud también, porque mi salud, si bien depende de cuánto yo, de mi alimentación, y depende también de si yo consulto oportunamente al médico y yo trato mis dolores y mis enfermedades, pero al final, la sabiduría de los médicos, ¿quién se las da? La posibilidad que tuvo ese médico de poder estudiar, etcétera, ¿quién se la dio? Entonces, lo que estamos diciendo es que Dios, en su infinita misericordia, me permite mantener y renovar mi vida. Somech noflim. Dios es el que sostiene a los caídos. En toda la historia, aquellas personas que han sufrido, se han caído, el que los levanta. Dios tiene la capacidad de levantar a cualquier persona. Dios tiene esa capacidad. Berrofe Jolim. Y Dios es el que cura, el que sana a los enfermos. Dios, en definitiva, yo puedo
investigar, puedo hacer cosas, pero al final la salud está en manos de Él. Umatir Asurim. Él es también el que libera a los cautivos, el que libera a los presos. Mekayem emunato lishenei afar. Y es el que mantiene su promesa, ¿ok? Lishenei afar es a los que están durmiendo en el polvo. Eso significa literalmente. Mekayem emunato es el que de alguna forma mantiene, ¿sí?, la emuná, la fe en los que están durmiendo en el polvo. Eso hace directa alusión a la resurrección de los muertos en la vida, en el mundo, digamos, en la era mesiánica hacia el mundo venidero, ¿sí? Yo sé que Dios va a cumplir con su promesa y aquellos que hoy están durmiendo, Dios los va a revivir. Y ojo, el entender que Dios tiene la capacidad de hacerlo es reconocer su grandeza. Mija moja Baal Geburot, ¿quién es como tú? ¿Sí? El dueño del poder. No es solo que Dios es poderoso, estoy diciendo Dios es el dueño del poder. O sea, no existe nadie que ostente poder en este mundo, en este universo. No hay nadie, no hay ninguna fuerza que ostente poder y que no le deba ese poder a Dios. Dios es el dueño del poder. Por eso que yo hablé de la lluvia y hablé de la vida y hablé de todas esas cosas que son esenciales. Y estoy diciendo, Dios es el poder que domina esas cosas a las que la gente hoy le asigna poder. Yo le asigno poder al dinero, erróneamente. Yo le asigno poder a los médicos, erróneamente. Yo le asigno poder a un montón de cosas. ¿Quién es como tú? El dueño de todos los poderes, finalmente. Umi domelach. ¿Y quién se parece a ti? No hay nadie que se parezca a ti. Eres único. Melech memit umechaye umatzniach Yeshua. Rey que da muerte. O sea, tengo que reconocer. Este Dios al que le estoy rezando también es el Dios que en algún momento de nuestra existencia decide quitarnos la vida. Ese es el Dios, el que tiene la posibilidad así de interrumpir nuestra vida. Umehayé, pero también el que revive. Es el mismo poder, el que nos mantiene la vida todo el tiempo. ¿Sí? Umatzniach Yeshua, y el que florece la redención. Él es el que finalmente nos va a dar la redención, el que controla y domina esa redención. Veneman atal hayot metim, y yo confío, Dios, en ti. Yo sé que tú eres confiable, y yo deposito mi confianza en ti, en que tú finalmente vas a darnos vida. Tú eres el que nos va a dar vida. Baruch ata Hashem, bendito seas Dios, mehayé metim, el que revive a los muertos. De vuelta aquí, no estamos hablando solamente de la era mesiánica. Mehayé metim, estamos haciendo alusión a la capacidad que tenemos nosotros de mantenernos instante a instante en vida. Ahora, después de haber mencionado y de tener conciencia de todos los poderes que Dios maneja, ¿sí?, en definitiva hay uno que es el más importante de todos. Dios maneja mi sustento, maneja la lluvia, maneja muchas cosas, pero ¿cuál es el primero y el más importante de todos? Es mi vida. Porque sin la capacidad que tengo yo de vivir, nada tiene sentido. Entonces, cuando voy a reconocer el poder de Dios, lo primero y lo más grande y lo más claro que tengo que tener conciencia es que Dios tiene mi vida en su mano. Mi vida instante a instante está en su mano y a Él le voy a rezar. Es aquel que sostiene mi vida y que me permite instante a instante seguir funcionando en este sistema, seguir haciendo méritos, seguir construyendo mi vida y mi existencia. Esa es la segunda bendición. Vamos a ir a la tercera. La tercera es la de la santidad de Hashem. Tengo un vecino haciendo trabajos, pido disculpas, espero que me escuchen igual. Ok. Voy a hablar un poco más fuerte, pero la culpa es del vecino. Ok. La tercera bendición está difícil. Creo que mejor, en vez de luchar contra el vecino, vamos a interrumpir aquí. Vamos a seguir, si Dios quiere, la semana que viene, completando esta serie sobre la profundización
de qué significa lo que estamos rezando. Solo un gran tip, mientras mi vecino me lo permite, acuérdense que no hay nada más lindo que poder comunicarse con Dios. No solo que es lindo, no solo que lo podemos hacer, sino que esa es la razón por la que fuimos creados. El ser humano fue creado para hacer eso. Entonces, ojalá que podamos conectarnos con Él, aprovechar esa experiencia en cada instante, y ojalá yo pueda en este espacio contribuir con un granito de arena para que esta experiencia sea cada vez más significativa y nos permita conectarnos más. Que tengamos una muy buena semana.